Cada séptimo año la tierra tenía que descansar. No se sembraba ni se cosechaba de forma normal. 2 al 5. Aquí lo tengo preparado y dice, di a los israelitas lo siguiente. Cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra deberá... Uy, yo regresé y tenemos mala recepción. Hay que hacerlo cortito mejor, aunque hagamos 2 sesiones. El Señor se dirigió a Moisés en el monte Sinaí y le dijo, di a los israelitas lo siguiente, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra deberá tener reposo en honor del Señor. Podrán sembrar sus campos durante 6 años. También durante 6 años podrán podar sus viñedos y recoger sus frutos, pero el séptimo año será de completo reposo de la tierra en honor del Señor. No siembren ese año sus campos ni poden sus viñedos. Tampoco corten el trigo que nazca por sí mismo después de la última cosecha, ni recojan las uvas de sus viñedos no podado. La tierra debe tener reposo completo. Lo que la tierra produzca por sí misma durante su reposo alcanzará para que coman ustedes, sus siervos y sus siervas, y los trabajadores extranjeros que vivan con ustedes, y sus ganados y los animales feroces del país. Todo lo que la tierra produzca les servirá de alimento. Y ya luego continúa con otras aclaraciones o detalles, pero de aquí partimos. De aquí partimos. Estamos sacando iconos ecoteológicos del texto bíblico desde la postura o la plataforma de Proyecto Hermes. Los estamos sacando de la Biblia porque nos orientamos a un público principalmente cristiano que ejerce su religión, que, eh, que, que la ejerce de forma activa, que es parte de una congregación, que asiste, que sirve, que ofrenda, que diezma. También personas que aunque no estén llevando esa vida de forma activa, continúan reflexionando en las meditaciones bíblicas. La Biblia tiene un lugar importante en el desarrollo de su espiritualidad y porque estamos sacando estos iconos ecoteológicos partiendo de símbolos bíblicos para poder establecer que estos temas tienen presencia en el discurso cristiano, que tienen presencia, que tienen su lugar para ser discutidos, para ser expuestos desde el púlpito, para ser expuestos en la experiencia educativa, la experiencia de enseñanza-aprendizaje dentro de la religión cristiana, porque no hablamos de lo que no hemos vivido, para poder establecer que nuestra postura desde Proyecto Hermes no es una novedad que está tratando de ir en contra de la interpretación bíblica. Por el contrario, que quiere rescatar del texto bíblico algunos de esos temas que no se están asumiendo de manera libre, de manera abierta, sin que haya tabú de por medio. Estamos tratando de alzar temas que a veces se dan por sentado, que se cree que, pues bueno, está implícito, o que abiertamente se dice de eso no se habla en la iglesia. Entonces, la idea es partir de estos símbolos para decir, de hecho, está en la Biblia. De hecho, partimos de la interpretación bíblica para hablar de estos temas y deben ser asumidos, necesitan ser asumidos para que la salud, eh, que es la salvación, la experiencia de la salvación, la salud, este, sea un elemento importante dentro de la experiencia religiosa, que la salud no se vea afectada, la propia o la de otros, por ejercer la religión, por ejercer la fe, por llevar a cabo esta vida de rituales, este estilo de vida elegido o impuesto cuando son menores, ¿no? Este,
o son mayores pero están aleccionados. Es un tema delicado y tiene que ser hablado. Entonces, por eso partimos de estos símbolos que están en la Biblia. Y pues en Levítico encontramos este, que es nuestro icono ecoteológico del día, el año sabático. Así como lo acabamos de leer, se puede trabajar en las tierras que este pueblo tiene por 6 años. Y el séptimo año se va a dejar la tierra para que descanse en su ambiente salvaje, en su ambiente natural, en su ambiente sin intervención humana, que la trabaje para extraer de ella. Durante 6 años los viñedos, los trigales, cualquier terreno, de cualquier sembradío, hortaliza, trabajo que se haga en él, se va a realizar durante 6 años y durante 6 años se va a trabajar para vivir de ello día con día y para ahorrar para ese séptimo año en el que no se va a disponer del terreno, en el que no se va a evitar que entren personas que no poseen ese terreno y puedan tomar de lo que esté produciendo de forma silvestre ese terreno y sin que haya repercusiones por entrar. Son bienvenidos tanto personas de escasos recursos, personas que no poseen estas tierras, personas que lo pasaron mal durante el periodo previo al año sabático, personas en apuros, animales que necesitan alimentarse y que buscan de manera que estos animales, y no diciendo que se lleve el ganado a pastar a ese lugar, sino que la fauna silvestre tenga posibilidades mayores de encontrar frutos, semillas, ramas, raíces. Eh, Así que para personas en necesidad, para personas pasando por urgencia, para la fauna silvestre y para el propio descanso del terreno, porque el terreno requiere poder recuperar sus nutrientes, que todo eso que no se está trabajando y que produzca de forma silvestre después se composte a sí mismo, ahí mismo donde está, sin que sea extraído, que la propia tierra pueda renutrirse, que pueda descansar del trabajo. Y esto es bien importante porque estamos hablando de que algo inanimado pueda descansar. Y sin embargo, algo tan inanimado tiene tanta vida presente y potencial que se sostiene, vida que podemos mirar con nuestros ojos sin necesidad de ningún aparato, y la vida microscópica, conexión lenta. Vamos a hacerlo cortito. Que aunque es algo inanimado, hay tanto que no hay a nuestro alcance y hay vida mucho más allá de lo que percibe nuestro ojo de manera natural y que vive allí, ¿no? Pero incluso lo inanimado, la tierra, los minerales, todo, mencionar que requiere descansar es una afirmación muy poderosa. Sobre todo porque, como decíamos en la sesión anterior, le hace más mal que bien al discurso cristiano resaltar este asunto de que el ser humano es corona, de que somos corona de la creación. Esa interpretación piramidal en la que estamos en la punta superior le hace tanto daño a la cotidianidad cristiana, al discurso desde el púlpito. Ponernos tan arriba y ponernos esta importancia superior que en realidad no tenemos. Eh, mm, Estamos hablando entonces de que no solamente lo animado, no solamente aquello que consideramos con vida, que siente, que le duele, que necesita, que tiene ciclo vital, que tiene su propio propósito,
también lo inanimado, ¿no? La tierra necesita respirar. Y esto como icono ecológico, hablando desde la perspectiva de la justicia climática, implica nuevamente ese respeto por los ciclos naturales. La tierra no está allí para ser explotada. Las especies no están allí para darnos, para servirnos, para que tomemos de ella y mucho de manera indiscriminada para que explotemos. Se supone que tomemos y que demos, así como lo podemos ver en aquellos ciclos de vida y en aquellas cadenas alimenticias que no nos incluyen, aquello que no es para ser tocado, como el árbol del bien y del mal, que fue nuestro primer icono, aquello que no está allí más que para ser contemplado, para ser observado, para cohabitar y quizá de forma indirecta ser parte de un mismo ciclo, pero pensemos en eso de forma concreta, en cadenas alimenticias en las que no estamos involucrados o salgámonos de esa cadena y miremos, ¿no? Y todo esto funciona porque damos y tomamos. Y entonces en ese ciclo el ecosistema se sostiene, es autosustentable en ese ciclo, en ese respeto por las reglas de dar y tomar. El ecosistema se sostiene, perdura. Integrémonos nosotros y entonces hay desequilibrio cuando tomamos más de lo que damos, cuando tomamos y no damos, cuando damos y no tomamos, cualquier desbalance, cuando metemos especies que no van donde las metemos, cuando, etcétera, todo ese desequilibrio, todo eso, ese desajuste. En un ciclo de tomar y de dar, en el que están incluidos los fenómenos naturales que nosotros podemos o que nosotros acostumbremos a nombrar también como desastres naturales, no son desastres en su, ¿cómo lo diríamos? En su definición original es la etiqueta que le damos, para nosotros es un desastre porque el ciclón es un evento natural, pero que pasó por donde había casas, ¿no? Que pasó por donde había vida con la que arrasó. Entonces, el evento se vuelve un desastre, pero son los movimientos de las placas tectónicas, los cambios de temperatura, los cambios de ciclos, los terremotos, los huracanes, todo lo que podemos considerar desastre natural y que está dentro de los fenómenos naturales, toma y da, ¿no? Así que el hecho de que haya un séptimo año y que esté decretado, que esté enseñado como manera de describir cómo es que este pueblo debe vivir por el Dios a quien profesa. Cómo es que esta historia implica que la identidad, cuando ya nos llevamos, lo proyectamos de su época, de su tiempo y de su contexto al nuestro, lo que implica un año sabático en este contexto proyectado a nuestra actualidad, nuevamente ese clamor por justicia, ese clamor ante la explotación de los recursos naturales, ese clamor, esa denuncia frente a la monopolización, frente a el enriquecimiento de unos pocos a costa del empobrecimiento de los muchos. Fíjate cómo encaja enseguida, ¿no? Es una denuncia respecto de cómo esta situación
de los recursos naturales como el aceite, como el petróleo, implique este tipo de dinámicas políticas entre países, entre líderes, porque incluso aunque políticamente representen al pueblo, definitivamente no son pueblo, no conocen al pueblo, no han sido pueblo, no han vivido en medio del pueblo. Por eso es tan importante que el verbo habitó entre nosotros, que venimos saliendo de esta temporada navideña, de esta temporada de meditación en el nacimiento del Cristo. Eh, eh, es tan revelador, es tan revolucionario que una deidad elija vivir, habitar entre su pueblo, para poder hablar de primera mano, ¿no? El símbolo de esta deidad que se humaniza en lugar de que la deidad se aproveche de lo humano porque pues está arriba, es tan revolucionario. Así que, pues fíjate, no tenemos que saltarnos al Nuevo Testamento para hablar de redención, de sanidad, de descanso, de reposo. Desde el Antiguo Testamento este pueblo trae esa identidad. Nosotros no explotamos, no monopolizamos, nosotros no olvidamos que fuimos extranjeros, nosotros no olvidamos que fuimos explotados, nosotros no olvidamos de dónde venimos y saber de dónde venimos nos mantiene agradecidos y agradecidas y disminuye el riesgo de que entonces en ese agradecimiento, en esa gratitud, tratemos de beneficiarnos a costa del prójimo, ¿no? Y en este caso incluyendo la tierra que cultivas, está al nivel de prójimo, ¿no? Y requiere reposo por un año entero, el séptimo año. Y una vez que termine ese año, nuevamente hay otro ciclo de 6 años en los que vamos a trabajar nuestros terrenos, vamos a sembrar, a cuidar y a cosechar. Y como es nuestro terreno, nuestra posesión, eso va a nuestras arcas. Pero el año sabático, esa tierra no se toca por los dueños. Esa tierra queda abierta para ser tocada, para ser expulgada, para que entren los animales, a pastar, a alimentarse, a recoger sus semillas, a juntar también para sus propias temporadas, personas, familias en dificultad, vulneradas por la situación que sea, saliendo del apuro en ese séptimo año en el que pueden ir y entrar en terrenos sin ser arrestados por invasión a la propiedad privada, alimentarse de ello, a armar sus arcas a partir de ello, de modo que puedan desahogar algo de esa dificultad experimentada durante esos 6 años en los que su tierra no dio fruto, no tienen tierras, etc. Entonces, esto es bastante radical, el año de reposo, y es tan radical que es por eso un icono ecoteológico, por eso lo elegimos de esta manera. De hecho, fue el primero que pensé, el primero que se me ocurrió. No sé por qué lo dejé al último, no me acuerdo. Pero me parece muy revelador que exista esta regla, esta ley de vida para el pueblo hebreo. El séptimo año la tierra descansa. Y la tierra descansa para beneficio del menos afortunado, para que la tierra descanse por sí misma, para que se regenere, para que viva en estado salvaje y se reanime, se reavive, aproveche la lluvia, el viento, el sol para sí misma, no para los que la poseen. Y esto beneficia a la fauna y a la flora silvestre, y además tú te echas un descanso también, tú trabaja todo lo que puedas trabajar 6 años, pero durante este año descansas del trabajo, de esa rutina de trabajo, o cambias de estilo de trabajo. Rolas algo, sostente con los ahorros de esos 6 años, de todo eso que se produjo. Es algo muy revolucionario y al mismo tiempo es algo tan básico a nivel ecológico, saber que la tierra necesita descansar, saber que no es parte de la identidad del hebreo
en esta lectura y proyectada hacia nuestra época, no es parte de la identidad cristiana, no es parte de la identidad del creyente, de la comunidad de fe, de la iglesia a nivel global. No es parte de nuestra identidad. La explotación oculta, la explotación bajándole el tono, la explotación pasivo-agresiva. Aquí no hay medias tintas, no existe en nuestro discurso, no debería ser parte de nuestra identidad. Explotar y quemar. Y una de las formas en las que se me ocurre esta explotación es siempre, todos los años presidente de jóvenes, siempre todos los años presidenta de la femenil, siempre todos los años maestra de escuela dominical, siempre todos los años el encargado de los devocionales, siempre todos los años el que cubre todas las veladas de oración, siempre todos los años esa manera de ofrendar, esa manera de diezmar, siempre todos los años decir que sí, porque no se le puede decir que no a la obra del Señor, siempre todos los años apoyando con esto y con lo otro. ¿Cuándo descansa esa persona? ¿Cuándo descansa esa persona? ¿Cuándo se fija a ver si no está tratando de evadir asuntos de sanidad personal, de sanidad familiar, evadiendo eso por estar tan involucrado en la iglesia, por estar dándose tanto? ¿Cuándo se va a dar esa oportunidad? ¿Cuándo va a ocupar algunos de esos domingos para otras prioridades que también son evangelio, que también son mayordomía? Pero no vaya a ser, ¿no? Que deje de diezmar por un periodo, no vaya a ser que deje de asistir por un periodo, no vaya a ser. Le tenemos mucho miedo a que la gente se tome una sabática. Y la necesita, y sabes que la necesita porque no se la toma y por voluntad, y se la tiene que tomar a fuerzas. Y salen peleados y se la toman a fuerza. Y se enferma, le da una gastroenteritis y le da un resfriado y le da un lo que sea, no quiero decir cosas súper fuertes, pero incluida la salud mental, para que de obligado se tome esa sabática, porque se quemó, porque lo quemaron, porque se dejó quemar, porque lo que sea. Y nos da mucho miedo, pero si la obra no se sostiene porque no esté presente alguien que necesita tomarse una sabática, entonces la obra está bastante débil. Necesita sostenerse de manera colectiva como los hormigueros, en el que se pueda prescindir de una hormiga y que de todas maneras funcione. Porque si no tomamos este sabático, si no otorgamos este sabático, aunque no se trata de que lo otorguemos y Dios lo otorgó, nosotros no tenemos vela en ese entierro, pero para ser prácticos, ¿no? Y para ser razonables, o más bien para ser realistas, ¿no? Porque luego nos adjudicamos esa autoridad de dar o no dar la sabática, o le damos esa autoridad, la cedemos a otro, esa autoridad de dárnosla o negárnosla. Y por eso me refería al asunto de lo pasivo-agresivo, de lo sutil, de lo que se filtra, porque no usamos esas palabras, ¿no? Te tienes que quemar en la iglesia, tienes que inmolarte. La única manera de salvarse es seguir dando, y en el momento en el que ya no des, en el momento en el que te alejes un poco, estás perdido, puedes perder tu salvación. O sea, no entrar en estos detalles de miedo y de culpa para manipular la voluntad de las personas y para que las personas crean, porque lo creen con el alma y con mucho amor y con mucha devoción, que los líderes religiosos tenemos la potestad de decidir si otorgamos o prohibimos la sabática, si bendecimos su salir y su entrar, o si por irse le vamos a imponer esa pérdida de la salvación, esa distancia de Cristo, esa falta de comunión con Dios, esa
esa disminución o ese daño en la relación personal con Dios y como les guste llamarla. La sabática es un hecho natural de nuestra creación, de nuestro diseño como seres vivos, y aquí lo estamos viendo hasta en lo que no consideremos vivo, como un montón de tierra, de la que podemos aprovecharnos porque pues no se queja, no llora, no dice estoy cansada, no dice ya no quiero que me estén arando, me quitan todo lo que produje, iba a decir producía. Es un asunto muy revolucionario y al mismo tiempo no es algo novedoso, no es algo nuevo. Es ley natural que necesitamos una sabática, que cada cierto tiempo cada quien tiene sus ciclos y aquí pues por la numerología es relevante decir 6 años y al 7.º año, pero cada quien tiene sus ciclos y cada quien sabe cuándo se tiene que retirar y por cuánto tiempo se tiene que retirar para poder regresar. Me acuerdo cuando dejé de asistir a la iglesia en Puerto Rico. Y eso que esa iglesia fue una cuna, esa iglesia me tocó estar en University Gardens con Maritza Resto y Lidia. Pero yo estaba pasando por situaciones de salud mental tan importantes que yo dije, iglesia, no University Gardens, no pastora y copastora, no, no congregación en particular, no iglesia en Puerto Rico, iglesia en general. Iglesia, te amo, pero me tengo que retirar, porque si no me retiro, entonces, aunque te ame, te voy a odiar. Me tengo que retirar para proteger ese amor, porque si no me retiro te voy a odiar, iglesia en general, vida cristiana, Biblia, todo lo que implicara. Así que me estoy retirando por amor. Voy a volver, porque ha sido mi vida, pero si no me voy, aunque te ame, te voy a odiar. Y necesito resolver esto primero. Pero estoy en un punto de no retorno. Me tengo que ir. No puedo ni siquiera escuchar Dios te bendiga, que van a orar por mí. No puedo escuchar amén, aleluya, sin retorcerme. Hay algo que yo tengo que resolver y no lo voy a poder resolver mientras siga en contacto contigo. Y la sabática que no se toma se vive de manera forzada. Así que la sabática es importante. Cada tipo de relación, cada dinámica personal tendrá su ciclo diferente. Podrán ser meses, podrá ser por semanas, podremos vivirlo en distintas áreas de nuestra vida de forma diferente. No es lo mismo tomarte la sabática en tu vida laboral que la sabática en las amistades, la sabática en lo que hacemos por otras personas de forma regular, las sabáticas, ¿qué implican las sabáticas en una relación de pareja? En la que no se vive de amor, que en la vida de pareja, en cualquier situación de estado civil, la que sea, pero una vida de pareja implica ser un proyecto, implica inversión, es un negocio en el sentido de es una empresa, ¿no? Es algo que requiere estructura, no es, no empieza cuando uno se enamora y termina cuando uno se desenamora, es parte, ¿no? Es la empresa, una empresa completa y tiene sus ciclos, pero ¿cuáles son las sabáticas? ¿Qué implican las sabáticas en nuestras relaciones? ¿Qué implican las sabáticas? Hay sabáticas que son oficiales, por ejemplo, la temporada de caza, la temporada de cacería, y cuando no es temporada de cacería es un ejemplo de sabática. Hay que proteger las especies, entonces durante este periodo es ilegal cazar esta o aquella especie. Hay sabáticas que se dan por definitiva. Esta especie está en peligro de extinción, está prohibido por la ley tocarla, dañarla, apropiarse, aprovecharse. Hay sabáticas muy, muy cortitas, como el hecho de que por lo menos haya un día que no vayas a trabajar y que no te ocupes del trabajo en casa, en el que puedas hacer algo diferente y que incluso si trabajas ese día sea un trabajo diferente, que te puedas dedicar a otro tipo de trabajo o una rutina que lo cambia. Hay sabáticas
más pequeñísimas como ese tiempito en el que te dedicas a descomprimir y no eres mamá y no estás para nadie y a menos que se esté incendiando la casa o se esté ahogando un niño, yo me encierro, voy a tomar mi siesta y nadie me habla. No, hay distintas maneras de diseñar esa sabática. La palabra sabática la vamos a ampliar. El asunto es que quepa en tu propia vida. Porque no es intención de Proyecto Hermes decir a partir de nuestras credenciales pastorales, nosotros sabemos cómo decirte cómo vivir y tú tienes que obedecer porque obedecer a la pastora es obedecer a Dios. Ya hemos hablado de eso hasta el cansancio y no nos hemos cansado y nos tomamos sabática y volvemos a hablar del tema. Hay que tener mucho respeto por lo que decimos en el púlpito, porque no usamos las palabras abiertamente ni decimos hermanos, tengo que explotarlos para que la iglesia se mantenga. Y no usamos esas palabras, pero se filtra en el discurso. Y nos puede dar mucho miedo desde el púlpito que deje de asistir tal o cual, que deje de diezmar tal o cual, que deje de ofrendar tal o cual. Pero ya dije, como dije hace rato, si no se sostiene porque falta o se toma un tiempo aquella o no está el otro, entonces hay que repensar la estructura de esa iglesia. Como en un hormiguero, lo he mencionado, tiene que poder avanzar el proyecto, esté o no esté una de esas hormigas. Tiene que sostenerse o no es autosustentable, no es un proyecto saludable. Si el hecho de que falte este o aquel, incluso si se trata del pastor, se cae el proyecto, no había buenos fundamentos. La experiencia colectiva en una iglesia tiene que sostenerse, en una familia tiene que sostenerse, en las familias es más delicado. Y no quiero hablarlo de forma simplona respecto de las iglesias, cada iglesia tiene su experiencia propia, pero no podemos depender de uno solo, no puede alguien encenderse en llamas para que los demás estén calientitos. Entonces, esto de la sabática es un asunto muy revolucionario, pero también es muy natural. Simplemente es parte de la descripción de nuestro ciclo de vida, donde no haya sabática, donde no haya descanso, donde no sea el reposo parte de las rutinas, donde no se viva de forma natural, la sabática va a irrumpir. Y entonces la persona que no ha descansado nunca tiene su colapso y por no tomarse ese descanso, por las razones que sean, yo no puedo juzgar la situación, o sea, laboral, decir, se te hace muy fácil decir no vayas al trabajo, ¿no? Sé que no es fácil, sobre todo cuando no estamos en esa situación económica en la que podamos darnos o en la que sentimos que no podemos darnos el lujo de no ir a trabajar. Pero es que de hecho es parte de nuestra administración. Si no quieres faltarles pronto, tu autocuidado, tu descanso, tu sueño correcto, tus horas de sueño, de silencio, de descomprimir, de soledad, de ser tú solito en el cuarto por un momento, de salir y saber que no se va a derrumbar la casa si tú no estás, de tomarte un respiro, de hecho es parte de la administración. Y en esta vida tan apresurada y en este sistema en el que pocos se enriquecen a costa de muchos empobreciéndose, puede sonar como es un lujo descansar. En realidad es algo que tenemos que poder administrar en nuestras rutinas. No nos dejemos nublar por el sistema, por el capitalismo, con la idea de que si paramos por una hora, por un día, por una semana, por un año, se derrumba todo. El descanso tiene que poder ser parte de nuestra rutina. Este año, fíjate, todas las ideas en contra o todos los reclamos que pueden haber salido de que por un año no voy a trabajar mi propia tierra, que por un año no voy a sembrar y a cosechar, que por un año voy a dejar que entren personas que no son dueñas de estas tierras, animales salvajes, que se llene de maleza,
todas esas uvas que se van a dar y que yo no voy a tomar y las van a tomar otros que no trabajaron la tierra, la idea es, debe haber muchos reclamos al respecto, pero es orden, ¿sabes? Y no se trata de decir, está en la Biblia, Dios lo dice, es una orden, debemos obedecerlo y si no nos vamos al infierno, si no entristecemos a Dios. No, es un asunto de que es la descripción de nuestro diseño como seres vivos, como parte de la creación. El descanso tiene que ser parte de nuestros ciclos. El descanso tiene que ser parte de la administración de nuestro tiempo. No solo el diario de dormir las pocas horas que duermes, con un sueño súper ligero porque cualquier ruido te levanta, porque estás lactando, porque tienes un apuro económico bien intenso, lo que sea, tiene que ser parte de nuestra administración del tiempo, de rutinas, del trabajo, de la vida familiar, de la vida de pareja, lo que sea, la sabática, el reposo. Ya te lo digo a nivel diario, tienes que dormir, y a nivel mucho más amplio. Esa hora que te tomes de descanso, esas horas de sueño, ese día, esos días, esa semana, ese mes, ese año, para que puedas retomar los ciclos, para que les dures, para que tu vida, la mayor parte del tiempo que te toque estar en este planeta, pueda ser trabajé y descansé. Estoy disfrutando la vida, no solamente construyendo, no solamente produciendo, estoy disfrutando lo que produzco y me estoy reponiendo del quemón que implica trabajar, producir, labrar. Este año sabático es algo muy revolucionario entonces por todas esas razones y vamos avanzándole porque sí tenemos débil la señal. Lo que creciera de manera natural, espigas, frutos, uvas en esos terrenos, Levítico 25, quedaba libre, sin dueño y cualquiera podía comerlo. La idea era reconocer que la tierra no es propiedad absoluta del ser humano, sino de Dios y que también necesita reposo. Según Éxodo 23:11, ese descanso beneficiaba a los pobres y a los animales que podían alimentarse de lo que creciera de forma natural. Y aquí lo tengo, fíjate. Éxodo 23:11. Desde el 10 tiene el subtítulo de descanso obligatorio. Cultiva la tierra y recoge las cosechas durante 6 años. Pero el séptimo año no la cultives. Déjala descansar para que la gente pobre de tu país coma de ella y para que los animales salvajes se coman lo que sobre. Haz lo mismo con tus viñedos y tus olivos. El 12 dice, haz durante 6 días todo lo que tengas que hacer, pero descanse el día séptimo. Fíjate, el séptimo año, el séptimo día, para que también descansen tu buey y tu asno. Y uno puede decir, ¿no? Como que en esta época y en esta cultura occidental, pues sí, los animales, ¿no? Son parte de la familia o lo que sea. Aquí lo que está implicando es tu buey y tu asno, es decir, tus pertenencias, ¿no? Aquello que no tomas por vivo, porque te sirve, porque te provee, porque tú eres dueño, ¿no? Es una posesión, es un ser vivo también. Y no lo creaste tú. Tú te estás beneficiando de esto y aunque tú lo hayas criado y lo hayas recibido en su nacimiento y todo lo que sea, y sean crías de tu ganado, no es al 100% tuyo, todo es de Dios. Y Dios dice que estas criaturas también necesitan reposo y recobren sus fuerzas tu esclavo y el extranjero. Fíjate, nuevamente nombrando todo aquello que se tiene por posesión. Cumplan con todo lo que les he dicho y que jamás se escuche en labios de ustedes el nombre de otros dioses. Y eso es para hablar en otro momento. El asunto del nombre de otros dioses, porque luego lo tomamos como, fíjate, de todas maneras lo voy a asumir. Este asunto de el nombre de Dios en vano, no, aquí lo de no tener ídolos, ese asunto del Éxodo 20, y lo de que no haya en labios de ustedes el nombre de otros dioses, lo que está implicando aquí cuando habla de otros dioses es el sistema de gobierno, porque los dioses en esta época no implican religión separada de la vida cotidiana y del gobierno como lo es para nosotros. En
el contexto bíblico donde nosotros leemos este asunto de otros dioses, de dioses ajenos, de ídolos, no está hablando de las estampitas, no está hablando de la Virgen y los santos, no está hablando de Buda, no está hablando de cosas religiosas que acá en Occidente separamos. En estos contextos bíblicos donde estamos leyendo sobre otros dioses, otros ídolos, se trata del sistema de gobierno. Así que no estaríamos hablando, si lo estamos proyectando a nuestra época, no lo podemos proyectar y tomarlo de forma literal hablando de esta religión o la otra. Está hablando del sistema de gobierno, de cómo nos gobernamos. Que en este caso no sería hablar de religión esta o aquella, sería de hablar del capitalismo, que es el que nos toca, ¿no? Y que no se tratará de decir no voy a vivir dentro del capitalismo, vivimos dentro del capitalismo, pero ¿cómo le hacemos? No somos el capitalismo, ¿no? Para bien y para mal vivimos en él, pero ¿cómo nos dirigimos? ¿Qué tanto nos controla? ¿Qué tanto se filtra del capitalismo entre el que nos tenemos que mover en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra interacción con el entorno, con nuestro ecosistema, con nuestra comunidad? ¿Qué tanto entra? ¿Qué tanto se filtra el pensamiento del capitalismo que enriquece a pocos y empobrece a muchos a costa de muchos empobrecidos? Que implica todos estos asuntos políticos porque petróleo, porque oro, porque minerales. Ese hoyo que tenemos en Cerro de San Pedro, todos estos asuntos de los que estamos hablando, que nos hayan desaparecido 50 y pico nada más el año pasado, de puros defensores de la flora y la fauna. Gente que se dedica a defender la ecología y que ya nos hayan desaparecido en un año a 50 y pico. Son resultados de este sistema capitalista. ¿Qué tanto vamos a dejar que nos filtre si no nos podemos salir de él? ¿Cómo nos movemos para que no nos descorazone? Para que no se aproveche de nosotros. Y el capitalismo indica que tienes que producir, y entonces aquí tenemos la resistencia. El séptimo año no trabaja esa tierra, no trabajas tú. El séptimo día es de reposo, el séptimo día descansas. El séptimo día descansa tu buey, tu asno, tu criado, tu esclava, tu extranjero, tu lo que sea. Es decir, descansas tú, que te consideras humano, ciudadano de primera clase, y todo lo que tú consideras que no es ciudadano, que es ciudadano de segunda categoría o que está a tu servicio. Es animal, es planta, no siente, está allí para que lo tome y me aproveche de él. Fíjate qué potente, ¿no? Entonces eso leímos en Éxodo 15, Éxodo 23. Ese descanso beneficiaba a los pobres y a los animales que podían alimentarse de lo que creciera de forma natural. En Deuteronomio 15, que también lo tengo por acá apartado, pero eso sí está mucho más largo, léelo tú, está bien chévere leerlo desde este punto de vista. En Deuteronomio 15, el séptimo año también era de remisión de deudas, lo que aliviaba la carga de los más necesitados. Fíjate hasta dónde se proyecta en Deuteronomio 15, cada 7 años perdonarás lo que otros te deban. Esto está todavía más poderoso, ¿no? O no sé, cada uno por su cuenta está igual de poderoso. Este perdón consiste en lo siguiente: toda persona que haya prestado algo a su prójimo le perdonará lo que le haya prestado, ya no deberá exigir a su prójimo o a su compatriota que le pague, porque será proclamado el año del perdón de deudas en honor del Señor cada 7 años. El año del perdón de deudas en honor del Señor. Al extranjero le podrás exigir que te pague el préstamo que le hiciste, pero a tu compatriota deberás perdonarle lo que haya recibido de ti. De esta manera no habrá pobres entre ustedes, pues el Señor tuyo es lo bueno. Sea lo que sea, el capitalismo no es, ¿no? Y también tiene sus contras, o esto tiene todavía mucho más reclamo que el hecho de dejar descansar a la tierra. Bueno, eso suena legítimo, pero pasan 7 años y no me ha pagado esta deuda y se la voy a perdonar así porque es el año del Señor, el año del perdón del Señor, para que veas a qué punto va, ¿no? Esto es como habernos pasado de cuando le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi prójimo cuando me dañe? Hasta 70, no, 7 veces, ¿no? Hasta 7, es decir, todas, hasta 70 veces 7, o sea, va todavía más allá, ¿no?
El cristianismo incomoda, un cristianismo saludable que no se lleve la salud mental, que no implique controlar la voluntad de la gente, controlar lo que la gente da en las iglesias por miedo, por culpa, por cómo enseñamos desde el púlpito. Algo así de saludable implica todo este tipo de temas incómodos por hablar. Es algo muy revolucionario. Ese descanso beneficiaba. Deuteronomio 15, el séptimo año también era de remisión de deudas, lo que aliviaba la carga de los más necesitados. Era un mecanismo de justicia social, redistribuía recursos y evitaba acumulación excesiva de riquezas. El año sabático enseñaba a confiar en Dios como proveedor. Era un recordatorio de que la vida y la tierra no dependen solo del esfuerzo humano, sino también de la bendición divina. Reflejaba un principio de descanso, equilibrio y liberación que después se amplió con el jubileo. Cada 50 años, en Levítico 25, 8 al 17, donde incluso se devolvían tierras a sus dueños originales. Levítico 25, pero del 8 al 17. Deben contar 7 semanas de años, es decir, 7 años multiplicados por 7, lo cual dará un total de 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, que es el día del perdón, harán sonar el cuerno del carnero en todo el país. El año 50, el jubileo, lo declararán ustedes año santo. Será un año de liberación y en él anunciarán libertad para todos los habitantes del país. Todo hombre volverá al seno de su familia. Se acaba la esclavitud. Y a la posesión de sus tierras. Se le devuelven sus tierras. Si te las empeñó, si se las ganaste en una apuesta, si la utilizó para pagarte una deuda, si lo empeñó en prenda, se le devuelven sus tierras, se le devuelve su libertad, se le devuelve a su familia. Decir esto aquí, y fíjate, incluso los que no estamos beneficiándonos del capitalismo, defenderlo, ¿no? Y decir, no, ojo por ojo, y cómo se lo voy a devolver y que me pague lo que me debe, y, o sea, porque está filtrada, ¿no? Entonces, el asunto es que tanto vamos a dejar que ese capitalismo entre el que tenemos que aprender a movernos, porque igual tenemos que comer y alimentar familia, e igual tenemos que sostenernos, e igual tenemos que mantenernos dentro de la ley, pero ¿qué tanto de eso va a filtrar nuestra vida íntima? Nuestra relación de pareja, nuestra relación familiar, nuestra vida, nuestro estilo de crianza, nuestras rutinas laborales. ¿Qué tanto va a filtrar el sistema? De modo que incluso entre las relaciones familiares y de mi amistad y de pareja, nos tratemos como moneda de cambio, nos tratemos de forma, como dijimos en las sesiones anteriores, instrumentalizar las relaciones, de modo que estoy contigo hasta que me deje de beneficiar de ti, que en el momento en el que ya no estoy contigo porque ya no recibo nada de ti, en el momento en el que ya no me es útil y entonces ya no estoy ahí para él, para ella, en el momento, tú sabes, eso es el sistema filtrando nuestra vida íntima. Así que esto es resistencia, es resistencia. Eso es no conformarse a este siglo. El que leemos en el Nuevo Testamento, no os conforméis a este siglo. No significa, ay, no te vistas con la moda de los incrédulos, no escuches la música de los incrédulos, no te conformes a este siglo. Implica el sistema en el que estés viviendo, el que sea, que no filtre en tu vida íntima. En el jubileo incluso se devolvían tierras a sus dueños originales. El año sabático, y vamos cerrando con esto porque tenemos el internet muy débil, el año sabático enseña un modelo de salud integral, descanso del cuerpo, desahogo del alma, equilibrio ecológico y justicia relacional. Va de nuevo. Modelo de salud integral, descanso del cuerpo, desahogo del alma, equilibrio ecológico y justicia relacional. Que va desde tomar un descanso hasta bloquear el perfil de esa persona, hazlo. Ir a contacto cero con esa persona, hazlo. Representa la idea de que la vida florece cuando dejamos respirar al suelo y al alma.
La vida florece cuando dejamos respirar al suelo, ecología, y al alma, salud mental, teología. Se dice fácil y eso que no es fácil de decir. Se dice fácil. Es difícil, pero es necesario. Es necesario. Igual que es necesario que madrugues, es necesario que reposes. Igual que es necesario que tengas un trabajo que te produzca ingreso, es necesario que incluyas la sabática. Es necesario que administremos. No me da tiempo para descansar, hazlo. No nos da tiempo para pausar, hazlo. Tienes que hacer el tiempo, no te va a dar porque vivimos en el capitalismo. En el capitalismo no nos da el tiempo, de eso se sustenta, de que no tengamos tiempo para descansar, para la sabática. Para el capitalismo ese descanso es pérdida de tiempo, es derroche de energía, es mala administración, es huevonés. Para el sistema en el que estamos, para el siglo en el que vivimos. Pero para sostenerte, para que no filtre tu vida, para que no te inmoles y mueras muchos más años antes, para que le dures a tu gente y para que te dures a ti mismo, a ti misma, que sea de calidad el tiempo que vayas a vivir aquí. Que luego a veces es igual de corto, aunque nos cuidemos, no sabes cuánto tiempo te queda y luego sufrirlo de esa manera, porque el capitalismo filtró tanto que no te da tiempo. Claro que no te da tiempo, vives en el capitalismo. Si no te da tiempo, tienes que hacerlo. No me acuerdo si fue de Gandhi o si fue... Más bien es una cita de alguien, ¿no? Hay que buscarla. Medita 15 minutos. Y si no tienes tiempo para meditar 15 minutos, medita 1 hora. Si no, no te va a dar el tiempo. No puedes esperar a que te dé el tiempo para esa pausa, para esa sabática, para ese descomprimir, para ese salirte de la casa por un momento, para ese irte a hacer las uñas, para ese irte a gritar al cerro. No te va a dar tiempo. Tienes que hacerlo. Y eso es, esa sabática es vida cristiana saludable, esa sabática es púlpito saludable, esa sabática es perderle el miedo a que la gente deje de ir a la iglesia, retorne o no retorne, o vaya a otro lado o lo que sea. Esa sabática implica buena administración, buena mayordomía. Y la sabática que no se da, que no se administra, a la que no se le hace el tiempo, irrumpe. Y de tanto no descansar, de todas maneras, tienes que pausar todo porque estás en el hospital deshidratada, gastroenteritizado, porque pausaste y ya no pudiste ir al trabajo varios días en el mes porque colitis nerviosa, porque episodio ansioso, episodio depresivo, episodio lo que sea, porque distracción y choque, porque distracción y accidente en casa, porque lo que sea, no quiero atraerlo, no quiero llamarlo, pero nómbralo tú. No te va a dar tiempo, lo tienes que hacer. Es algo revolucionario, pero no es novedoso. Es ley de vida. Viene en la descripción de nuestra creación, de nuestro diseño. En nuestros ciclos tiene que estar incluida la sabática, ya sea que dure minutos, horas, días, semanas o año. Que Dios nos ampare. Pero la verdad es que si no, no vamos a poder hacer Biblia a costa de nuestra salud mental. O más bien salvando nuestra salud mental. De todas maneras, que sea bendita tu mente, tu astucia, tu creatividad para encontrar soluciones, de modo que puedas hacer ese tiempo para descansar, para no ser mamá por un rato, para no ser esposo por un rato, para no ser... no voy a hablar de todas las implicaciones de eso, tú sabes a lo que me refiero, lo he estado tratando de aclarar, pero para ser tú más allá de ser esposo, para ser tú más allá de ser mamá. No dejas de serlo, pero necesitas ser tú. O sea, no dejas de ser mamá, no dejas de ser esposo, no dejas de ser bueno, pero tampoco dejas de ser humano. ¿Y cuándo vas a sostener eso? ¿Cuándo vas a asumir eso también? Y para que te dures más y les dures más también, precisamente por eso. Hay que administrar la sabática para que no irrumpa.
Y si ha irrumpido, piensa en todas esas veces que ha irrumpido. Yo te dejo con esa tarea. Medita y ve si puedes enlistar cuáles han sido esas sabáticas que te has tomado y has dicho, lo necesitaba. Qué bueno que lo tomé. Estaba así, así de irme al psiquiátrico. Ajá. ¿Y cuáles son esas sabáticas que irrumpieron? Y te tuvieron que internar, aunque no sea por estar cansado, ¿no? Tuviste un accidente, pero bueno, irrumpió. Ajá. Pero en todas esas que hayan irrumpido como lo hemos asumido el día de hoy, porque no te habías dado un respiro, ¿cuántas veces el cuerpo dijo, me salgo? A ver cómo le haces tú, pero yo aquí me pauso. Y te enfermaste, te accidentaste, porque te distrajiste, porque lo que sea. Eh, es importante. Te hablé, por ejemplo, de una sabática que me tomé, que tuve que administrar. Iglesia, si no te suelto, te amo, pero te voy a odiar. Entonces me estoy yendo por amor. Y sí, me han hospitalizado un chorro de veces por no hacer la sabática. Uh-huh. Pero la que más recuerdo es aquella en la que me estuve quemando y quemando y quemando en los finales, que me tomé una pastilla o dos de cafeína y como si hubiera tomado un somnífero. Las tomé, las tragué y el cuerpo se desconectó. Qué bueno que estaba sentada en la cama con la computadora. Uh-huh. ¿Cuáles son las tuyas? Medita en ellas y bajo este tenor para que la interpretación siga. Y este fue el último icono ecoteológico que estaba en mi lista. Si vibramos con ellos, podríamos incluir más. ¿Qué otro símbolo en la Biblia te parece que es un buen icono ecoteológico, como los que sacamos durante este periodo? El pozo del viviente que me ve, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el manzano de Cantares, la higuera de Jonás. ¿Qué plantas, qué animales o qué situaciones, qué dinámicas de la naturaleza o de los ecosistemas que están en la Biblia sirven como iconos ecoteológicos y que te gustaría que asumiéramos? Porque a mí ya se me acabó la lista. Voy a pensar en cuáles otros, pero estaría chévere que tú me digas cuál y que lo podamos ver aquí. Animales, plantas, escenas ecológicas y que puedan tener una implicación de justicia climática y de salud mental. Si no, le continuamos con Eclesiastés porque lo pausamos por este tema, ¿no? Al que se nos retó y gracias. Ha sido un tema bien, bien, bien interesante y esperamos que tenga eco para que podamos seguir haciendo Biblia sin perder la salud mental. Nos vemos la próxima sesión, no sé si el próximo domingo, porque crianza, pero la próxima sesión. Muchas gracias por permanecer. Adiós. Conexión lenta. Quiero finalizar, pues.